Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a la 10ª conferencia de estas lecciones de arquitectura desde la distancia, en tiempos de encierro y pandemia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Colombia en sus sedes de Manizales, Medellín y Bogotá, en conjunto con el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Quiero comenzar nombrando el equipo que hay detrás de esta iniciativa. Desde el museo se cuenta con la colaboración de Laura Sepúlveda, Gabriela Silva y María del Pilar Zárate. El ciclo está coordinado desde la sede de Bogotá por Ricardo Daza, desde Manizales por Isabel Llanos y Edison Henao, y desde Medellín por quien les habla, Jaime Sarmiento. Recuerden que a lo largo de la conferencia pueden ir anotando sus preguntas en el chat, las cuales serán moderadas en esta ocasión por Isabel y Ricardo. Las conferencias anteriores las pueden ver en el canal YouTube del Museo de Arquitectura, conferencias que irán saliendo al aire una semana después de cada presentación. Igualmente, pueden consultar la programación y noticias por el Instagram del museo. Para la tarde de hoy, tenemos como invitado a Sebastián Monsalve Gómez, quien es arquitecto graduado por la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y actualmente estudiante de la maestría en arquitectura en esta sede. Sebastián es docente de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es fundador de la oficina Cauce Arquitectura del Paisaje. Junto con su oficina, ha sido ganador de distintos premios y eventos de reconocido prestigio nacional e internacional, como la 25ª Bienal de Arquitectura de Colombia en 2016, la Segunda Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje celebrado en México en 2016 y el World Architecture Festival celebrado en Holanda en 2018. Todos ellos con el proyecto de Parques del Río de Medellín, el tema de la conferencia para el día de hoy. En su corta vida profesional y a la vez profusa producción arquitectónica y urbanística, Sebastián se ha destacado por haber participado y ganado varios concursos públicos, como el Concurso Nacional Profesional de Anteproyecto Arquitectónico para el Parque de Artes y Oficios en Bello, Antioquia, en el 2011. El Concurso Público de Anteproyecto Arquitectónico Parque Fontanar del Río, en Bogotá, en 2012. El Concurso Público Internacional a 2 rondas, Anteproyecto Urbanístico, Paisajístico, Arquitectónico y sus estudios complementarios del Parque del Río en la ciudad de Medellín. Y también ha ganado el Desarrollo Proyecto Arquitectónico Complejo de la Salud de la Universidad de Antioquia en Medellín, en 2018, entre otros premios. A pesar de su corta edad, Sebastián tiene tan solo 34 años, Sebastián ha demostrado una admirable solvencia profesional y un alto grado de compromiso social y ciudadano. Personalmente, he podido asistir a algunas de sus conferencias y puedo dar fe de su desbordada curiosidad, que hace que Sebastián hable con igual propiedad de cómo se construye una autopista subterránea, de cómo se siembran los árboles sobre un puente, o de qué clase de pájaros y flora son propios de un sotobosque. Esta, diría yo, es otra de sus grandes cualidades, su capacidad de síntesis y conjunción, en la que logra reunir una serie de factores tan distintos bajo la lupa de un mismo proyecto. Justamente, hablando con sus padres antes de esta conferencia, Marina y Octavio, que deben de estar por ahí detrás en las cámaras, me confirmaban esa admirable curiosidad, su capacidad de observación y síntesis que le permiten ver más allá de lo que la mayoría ve a simple vista. Para esta tarde, nuestro invitado nos trae la conferencia Parques del Río Medellín, la cual abarca las experiencias vividas por el equipo de diseño desde hace 7 años, desde el momento en el que se decide participar en el concurso público internacional. Sebastián nos va a explicar cuál fue el proceso de conceptualización, cómo fue la presentación de la propuesta a la comunidad, los retos y desafíos que se tuvo y cómo ha sido el proceso de obra hasta llegar al día de hoy, en el que se ha construido un fragmento de un plan mucho más ambicioso. Este parque,
ha cambiado radicalmente la ciudad de Medellín, pues teje dos costados que tradicionalmente se han visto separados por el río y las autopistas que discurren a sus costados, transformando el sector en un lugar de vínculo físico y social del Valle de Aburrá. También puedo dar fe de los méritos del parque como espacio público de calidad, pues soy vecino del río y regularmente paseo por allí y atravieso de un costado a otro en bicicleta. Sin más preámbulos, agradezco a Sebastián su participación en este ciclo, en esta que es su casa, la Universidad Nacional. Adelante, Sebastián. Jaime, muchas gracias, hermano, por la introducción. Quiero agradecerte pues, a vos y a todo el equipo por la invitación y por compartir este momento tan bonito pues, asociado a la Universidad Nacional. Realmente, pues, como tanto dentro de mi vida profesional, no solamente en términos profesionales, sino también en términos éticos. Entonces, el proyecto que les voy a mostrar y lo que vamos a ver alrededor del proyecto de Parques del Río tiene, digamos, como unas variantes y tiene unas variables bastante interesantes para lograr entender la complejidad de este proyecto. Aquí lo interesante de esta conferencia es demostrar, digamos, de una manera general los ámbitos, las relaciones y las complejidades en conjunto que tienen un proyecto de este tipo. Normalmente nos hablan, cuando hablamos de Parques del Río, de la importancia del espacio público, de la importancia de la arquitectura, pero realmente eso es un proyecto un poquito más ambicioso, es un proyecto que realmente tiene otras escalas y que realmente la arquitectura termina siendo, digamos, como el aglutinante de todas esas relaciones multiescalares que definen este proyecto. Entonces, para arrancar, pues solamente dos temas importantes. La oficina mía se llama Cauce Arquitectura del Paisaje. Soy fundador de esta empresa desde el año pasado. Anteriormente la tenía con mi socio Juan David Hoyos, que se llamaba Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad, que fue con la que nos ganamos el proyecto de Parques del Río. Actualmente Juan y yo seguimos trabajando fuertemente en el proyecto y logramos pues como este proceso sacarlo adelante en los casi 8 años, 7 años que tenemos en este proceso. Entonces, dentro de eso, pues, esta es mi empresa. Luego les puedo compartir el contacto para cualquier otro tipo de información que les parezca conveniente. Y el proyecto que les vamos a mostrar entonces, Parques del Río, fue realizado con Juan David Hoyos, arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, por mí y por un equipo, digamos, de más o menos unas 30 a 40 personas en el transcurso del desarrollo del proyecto. Para entender Parques del Río, vamos a empezar a entrar en un montón de capas que nos va a permitir entender un poquito esta complejidad. Entonces, Medellín, en sus condiciones geográficas, políticas, administrativas, territoriales, físico-espaciales, tiene unas condiciones tremendas que nos han generado unas dificultades y unas virtudes en nuestra ocupación territorial. Pero antes incluso de llegar a eso, pues hay una relación muy concreta y muy precisa alrededor del agua que tenemos que abordar, y eso como decisiones de planificación y de entendimiento del territorio nos ha definido realmente cómo ocupamos y cómo entendemos esto. Entonces el río Aburrá, o río Medellín como lo conocemos en el territorio de Medellín, es un río de aproximadamente 100 kilómetros, un río que tiene una película de agua que varía entre los 60, 70 centímetros, puede subir un poco, bajar un poco, dependiendo de los puntos. Nace muy cerca a la parte de Medellín, realmente nace muy cerca. El nacimiento está casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando pasa a Medellín realmente tiene una estructura que varía entre los 1.400 a los 1.300 aproximadamente, entre el sur, que es la parte alta, y los 1.300, que es la parte baja. Y digamos que en su historia tenía estas condiciones meándricas, naturales, asociadas a los epicentros biológicos como eran los cerros, que en Medellín son 7, en la parte baja de la ciudad asociada al río son 3, y entonces teníamos unas condiciones naturales bastante ricas. Vale resaltar algo muy importante, y es que digamos que todo empieza y todo termina realmente en el agua. Hay unas cosas fundamentales a entender. Somos una especie
viva que realmente está adecuada y está en función del agua. Nosotros somos 60-70% de agua, nosotros como seres humanos, nosotros nos alimentamos, nosotros, digamos, hemos creado todas nuestras formas de habitar alrededor del agua, en las que, por ejemplo, las civilizaciones siempre se hacen en torno a unas fuentes de agua, sean ríos subterráneos, sean acuíferos, sean ríos, sean frentes marítimos, etcétera, 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 donde el agua en su generalidad nos ha servido para muchísimas cosas, como por ejemplo alimentarnos, limpiarnos, transportarnos y muchas veces también, digamos, eliminar las suciedades, que eso fue lo que pasó básicamente en unos periodos entre el siglo XVII y actualmente, cuando la civilización ha crecido y se ha implementado de una manera muy drástica alrededor de los ríos, los han considerado como sistemas fluviales de conectividad y como unos sistemas de limpieza y de eliminación de desechos. Entonces, todo ese potencial que podría tener el agua alrededor de los ritos, de una apropiación mucho más profunda en términos de vida que podríamos relacionar con nuestro territorio, pues poco a poco se ha ido perdiendo, y ese es básicamente uno de los casos específicos que suceden generalmente en Latinoamérica y específicamente en el caso de Medellín, donde el río, pues con sus meandros, con sus posibilidades, realmente no se vio de esa manera y se empieza a interpretar y se empieza a entender como una dificultad y como un problema para seguir avanzando en el territorio. Entonces, esas posibilidades ambientales, esas posibilidades de crear contenido, crear vida y crear actividad alrededor del río y alrededor de las fuentes hídricas como forma de vida, realmente se pierde, y entonces empieza a suceder todo eso, aquello que ha pasado en Medellín. Pues para no alargar mucho, digamos, como la conferencia, escogí tres momentos específicos. Está la planificación urbana de Medellín Futuro del 1913, que aquí ya se empieza a entender que hay que regular el agua, que hay que organizarla. Nosotros tenemos un territorio, como lo vamos a ver a continuación, muy rico en términos de hidrología, y entonces empieza a suceder un montón de cosas alrededor de un mal entendimiento de la planificación en torno al agua, que se va consolidando en el tiempo. Aparece CERT y el austrohúngaro Wiener, enviados y recomendados para planificar la ciudad. Ellos crean dos sistemas muy claros asociados a la planificación de zonas y a la planificación de un estructurante de movilidad en el centro, o el fortalecimiento del centro de la ciudad como eje, que ya se venía desarrollando, creando unos ejes longitudinales en toda la ciudad, en el sistema del valle, que iban integrando como anillos cercanos y cerrados un poco la ciudad, porque la ciudad estaba completamente fragmentada. Se empiezan a considerar las posibilidades de la parte baja como un modelo de desarrollo urbanístico interesante, pero se toman unas decisiones que fueron bastante críticas. Entre esas, las decisiones en términos de planificación de ciudad alrededor del desarrollo industrial. Y entonces, en esa planificación de zonas, que es el llamado zoning, lo que se realiza o lo que se plantea para Medellín es tener unas zonas industriales en el sur, unas zonas administrativas en el centro y unas zonas habitacionales regadas en ciertos puntos estratégicos de la ciudad. Entonces, asociado a todo eso que les vengo contando, se empieza a entender que el río pues realmente ocupa mucha zona y ocupa mucho espacio en la parte plana de la ciudad. Es un limitante para la conectividad territorial, es un limitante para el desarrollo industrial, no es un río navegable. Colombia tiene unas particularidades tremendas. Tenemos dos mares, tenemos la posibilidad de conectar por puertos oceánicos una capacidad de desarrollo industrial tremendo, y no lo tenemos. Y las grandes capitales se han desarrollado en cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental, digamos las principales en este remate del siglo XX, inicios del siglo XXI, dejando atrás toda esa historia que teníamos, por ejemplo, con Cartagena, las posibilidades que pueden surgir alrededor, por ejemplo, de Barranquilla, con salida desde el Magdalena, etcétera, etcétera. Y entonces nuestras ciudades, realmente, en el caso, por ejemplo, de Medellín, es una ciudad que está en plena cordillera central, atravesando casi transversalmente la cordillera,
es un río que nos atraviesa literalmente por la mitad y no tiene unas posibilidades de competitividad industrial en términos fluviales potentes, y entonces ese desarrollo industrial de principios del siglo XX, que se fue conformando en el tiempo, buscando la forma de que el Medellín fuera competitivo a nivel industrial, entonces empieza a consolidar este modelo de el río no como un espacio de vida, sino el río como un sistema de canal, de elementos técnicos, de conducciones técnicas, de conectividad vial, y como un problema que había que someter, que había que domar para poder ganarnos terrenos a los bordes de los ríos, de las zonas inundables, poder construir en esas zonas planas de la ciudad, generar el modelo de planificación por zonas y crear una posibilidad de competitividad industrial. Entonces, aquí como se ve en esta imagen, aquí tenemos el río en su cauce natural, este es el cerro el Nutibara. Poco a poco se fue canalizando el río, se canaliza el río porque se quiere domar, se quiere minimizar sus meandros, se quiere minimizar sus curvas. Esas curvas, digamos, optimizadas, permiten en radios muy largos tener velocidades vehiculares de más de 80 kilómetros o hasta 80 kilómetros, mejor dicho, para poder tener conectividad nacional. Y entonces así el territorio se empieza a desarrollar y se empieza a construir en función de eso, a tal punto que entonces en esa parte baja se integra, se define y se constituye el sistema ferroviario de la ciudad, pasa también por el río y finalmente llegamos a este modelo que ustedes están viendo en el cursor, y es definitivamente el modelo desastroso, pero eficaz, con el que el territorio salió adelante, pero con la decisión técnica en la que le dimos la espalda de una manera contundente a uno de los recursos de vida más importantes como lo es el agua. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El río Medellín es un río que atraviesa literalmente la ciudad casi que por la mitad. Se articula el centro de la ciudad como la posibilidad, la única posibilidad, digamos, efectiva de conectar en su momento el norte con el sur del país, ser una ciudad con una industria textil, etcétera, 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 en crecimiento, que tenía unas posibilidades de competitividad nacional, pero necesitaba tener estas vías para poder ser competitivo. Entonces el río se doma, se crean estos sistemas que atraviesan literalmente, ya no es el río el que atraviesa, sino que ya son las vías las que atraviesan la ciudad por toda la mitad, y se consolida un sistema vial, que es un sistema vial nacional, que causó todas las dificultades y todos los problemas urbanos y habitacionales que nosotros tenemos actualmente. ¿Cuáles son? Pues este es el río Medellín. Al río Medellín se le implementó entonces, como les digo, un canal domando y volviendo efectivas completamente las curvaturas. Se crea un sistema completamente de vías donde tenemos una vía travesía, una vía arteria, que es esta segunda, y la tercera es la llamada vía de servicio. ¿Para qué sirve cada una? La vía travesía es la que conecta norte-sur país, entonces un carro de tomates que viene desde Cali y que necesita pasar por Medellín para llegar hacia la costa, o para ir hacia la costa, tiene que pasar por todo el centro de la ciudad y no hay posibilidad de semaforización. Entonces, en términos viales, se toma la decisión de que el modelo vehicular es el que prima, el espacio público se define, digamos, como el espacio que ocupamos todos como habitantes y que nos pertenece a todos, pero entonces en esos espacios que nos pertenecen a todos, el modelo del vehículo de los 60, 50, un modelo de pronto muy americano, traído a Latinoamérica, esas vías se vuelven relevantes, esas vías se vuelven importantes en la construcción de la ciudad, y ese espacio público, digamos, de la ciudad disponible, en el caso de Medellín, el 70% se convierten en vías. Entonces ahí empieza a haber una cosa importante a entender, unas vías que realmente son usadas por todos, pero donde hay una desproporción entre los servicios públicos y los servicios privados en el funcionamiento y en el movimiento de esas vías. Y entonces se decide, como les venía contando, que esa vía travesía, en la que pasa por el costado cercano al río, no puede tener ningún tipo de semáforo. Entonces los sistemas de la vía arteria se conectan en la vía secundaria a través de un tejido transversal, de unos puentes llamados puentes interurbanos, en los cuales a través de unos viaductos o unos puentes se crean unas conexiones elevadas. Entonces, de ese modo, los carros pasan directamente
no hay necesidad de generar ningún tipo de paso peatonal, de ningún semáforo, y entonces la ciudad se crea y se construye alrededor de la vía, de la vía. Y eso pues es una cosa que generó un traumatismo urbano que solamente hasta ahora estamos entendiendo las dificultades sociales, las dificultades ambientales y los desastres que hemos venido desarrollando. Entonces, para sumarle como un poco al tema y a la relación de pronto territorial e histórica de Medellín, entendemos que nosotros pues nos conformamos alrededor de nuestros recursos hídricos, río, quebrada Santa Elena, que es una de las principales transversales de la ciudad. La ciudad se va consolidando, se consolida alrededor del río. Es importante entonces entender que esta consolidación en el tiempo se va realizando en función de esos planes parciales, de esos planes pilotos, como lo fue, por ejemplo, el de Wiener y Ser para el modelo de la ciudad, donde se hace una implementación de zonificación, pero en el cual a partir de los 70 hasta hoy hemos tenido dos complejidades en el crecimiento que están asociadas a unas situaciones mucho más estresantes en términos habitacionales para la ciudad de Medellín. Entonces, esto es un poco lo que les decía y lo que les referenciaba al principio. Nosotros tenemos la ciudad de Medellín casi que transversalmente o un poco en diagonal, atravesando toda la cordillera central. En la imagen ustedes ven en este punto el río Cauca, este es el río Medellín, este es el Alto de San Miguel, 3.000 metros sobre el nivel del mar, 1.500, 1.400 a 1.300, perdón. Tenemos una condición de valle que nos empieza a generar una condición físico-espacial muy importante. Y entonces en esta imagen, digamos en esta aerofotografía, les voy a explicar entonces un poco lo que hemos visto y las dificultades que tenemos. Entonces nosotros, digamos, tenemos esa complejidad territorial al estar en las montañas. Salir de las montañas es complejo, entrar a las montañas es complejo, por eso normalmente, digamos, grandes ciudades están asociadas a posibilidades de gran competitividad industrial. El caso de Medellín, con esas complejidades de un valle tan estrecho, empieza a generar unas dificultades tremendas. Entonces, por eso en la planificación que les venía comentando, no es hablar simplemente de domar el río, sino lo que realmente es complejo es que nosotros no tenemos ancho suficiente, espacio suficiente para generar grandes vías, grandes conexiones que nos vinculen con el territorio. Entonces, realmente, en términos de ingeniería y de planificación territorial, lo que se ve es que el río, la zona plana de la ciudad, es una posibilidad, digamos, expedita para crear esa combinación de uso del suelo o aprovechamiento de las zonas planas de la ciudad para las grandes industrias, para el desarrollo de grandes equipamientos y administrativo en su momento, a través de la zonificación, y se crea entonces un circuito de conexión norte-sur domando el río, porque no es posible perforar la montaña, porque no es posible hacer grandes viaductos, porque no es posible entrar a la media ladera y hacer grandes vías que empiecen a distribuir de manera eficaz y eficiente esos recorridos nacionales. Entonces, digamos que esa decisión es una decisión, digamos, importante en el desarrollo industrial de Medellín, pero nuevamente, como lo vamos a ver, es una de las grandes catástrofes ambientales a las que sometimos el territorio. Entonces, no es el plan por el plan, no es la ciudad por la ciudad, sino es la ciudad bajo unas condiciones y bajo unas necesidades territoriales. Si entendemos eso, empezamos a entender las grandes dificultades que tenemos nosotros como territorio. Y agregamos, yo como les decía, del 70 a 2020 hemos tenido otras complicaciones que fueron empezando a someter ese plan piloto y esos planes de ciudad que empezábamos a desarrollar y a entender, y entonces sucedieron varias cosas. Una, por ejemplo, tremenda, la guerra rural, que es a través de las violencias con las guerrillas. Eso genera desplazamiento, el desplazamiento genera una presión tremenda de informalidad en las ciudades. Medellín es una ciudad digamos que estuvo bajo mucha presión de informalidad y ha estado y sigue estando todavía a nivel histórico, y eso, digamos que en términos generales, tiene unas dificultades muy precisas. Esto, por ejemplo, es el norte de la ciudad. En ese norte de la ciudad, eso es una condición que no es de hace 30 años, eso es una condición actual, es una foto real del momento, donde ¿qué es lo que pasa? Muchas personas
habitan territorios que no están controlados, habitan territorios donde no hay ocupación del Estado y donde pueden y tienen la posibilidad de satisfacer algunas necesidades básicas. Entonces ya lo dijimos anteriormente, el agua es un elemento fundamental para el asentamiento humano y sigue pasando aún hoy en día con el tema de las informalidades. O sea, debería ser una condición normal de la planificación, pero realmente se ve hoy en día es como el último recurso para poder muchas veces habitar. Entonces estas personas se hacen en la ladera, en el alto de la ladera, se hacen en los ríos, se hacen en las quebradas, en las partes, digamos, abandonadas, como por ejemplo la quebrada La Iguana, que es una quebrada transversal muy importante de Medellín en toda la cuenca de la depresión geográfica hacia el occidente. Y esta del río Medellín, pues en el norte, es una presión tremenda. Aquí las personas entonces encontraron la posibilidad de sacar arena y venderla, de tirar los desechos y eliminar su basura, de sacar agua, de bañarse, dependiendo de las necesidades y las condiciones que realmente el territorio le ocupaba. Obviamente esto se fue consolidando en el tiempo, se fue formalizando, ya es una informalidad formalizada, ya hay unos servicios públicos, ya hay otras condiciones, pero digamos que hay unas bases fundacionales de estos barrios donde pasan esas cosas y donde el agua que realmente debería ser una gran oportunidad termina siendo la forma de poder habitar de una manera de emergencia y con acciones un poco más drásticas sobre el territorio. Entonces tenemos el tema de la informalidad que nos da otra condición muy relevante. Esto es Medellín, en comunas normales, en cualquier comuna puede ser esta foto, esta es la comuna nororiental, donde tenemos unas dificultades, por ejemplo, de pendientes, donde tenemos unas complejidades topográficas, donde los asentamientos se fueron consolidando y el espacio público que queda es el más relevante para la ciudad, que es el espacio para los vehículos. Entonces el espacio peatonal, el espacio para las personas es inexistente muchas veces en estos barrios, realmente no hay ningún tipo de planificación y por eso es que muchas veces pues les toca coexistir y convivir con estos elementos y lo que es digamos, más significativo aún para lo que nosotros entendemos de esta situación es que las personas leen la calle de los vehículos como la calle realmente para ellos y por eso es que ellos en los barrios en diciembre la cierran, si van a hacer un partido de fútbol un domingo, un jueves, la cierran porque es que es el espacio público de las personas y estamos completamente acostumbrados a que el espacio público es realmente solamente, en términos de vías, es para los vehículos, se conforma de ese modo y nosotros tenemos una deficiencia y esto lo único que nos dice no es algo positivo ni el romanticismo de la ocupación, sino la carencia absoluta de los espacios públicos de calidad para la actividad y para el encuentro comunitario. Nosotros somos, pues como seres humanos y como habitantes somos personas de comunidad, de contacto, de interacción y realmente esos espacios nos ponen en valor y nos dan unas virtudes mucho más importantes. Y otro tema, digamos, al que está sometido Medellín, para entender un poco como el contexto de todo lo que sucede alrededor del proyecto de parques del río, ustedes lo conocen bien, la guerra ya no rural sino urbana, que genera todo, una forma de implantación físico-espacial en los edificios, los andenes, el espacio público, los jardines, los equipamientos, etcétera, etcétera, porque realmente lo que vivimos fue tremendo y el miedo era absurdo. Entonces, eso no son fotos de hace 30 años nuevamente, son fotos de la hora, donde nosotros tenemos viviendas completamente cerradas, donde tenemos callejones donde las industrias y los edificios y los equipamientos son cerrados, donde los colegios tienen cerramientos, donde los muros, entre más altos sean y más serpentinas metálicas tengan, van a ser mucho más seguros. Y eso realmente, como lo hemos vivido, lo único que genera en términos generales para la ciudad es más inseguridad. Eso lo único que da es más inseguridad para la ciudad. Entonces el espacio público, como lo vemos en esta imagen, en gran proporción en la ciudad de Medellín está adecuado para los vehículos. Tenemos unos grandes separadores con unos árboles, digamos, que se han conformado en el tiempo. Es una ciudad con una altitud, como les decía ahorita, entre 1400 a 2200, 2200, 2300 en la parte alta, por ejemplo, en Las Palmas. Estamos en plena zona tropical. Eso nos genera unas condiciones ambientales y climáticas
riquísimas para poder tener biodiversidad vegetal, y eso entonces se malentiende cuando se ven los separadores verdes, cuando se ven las quebradas completamente canalizadas y afectadas, llenas de árboles. Entonces hay un romanticismo impresionante alrededor de Medellín, de que Medellín es una ciudad verde, de que Medellín es una ciudad llena de espacio público, y sí es verde, pero es una ciudad de una carencia de espacio público tremenda. Y un separador, en este caso, por ejemplo, no genera ese indicador de espacio público relevante para la ciudad. Hay unas propuestas muy interesantes que se ejecutaron en la alcaldía pasada, que son los corredores verdes de la ciudad de Medellín, un proyecto lindísimo, donde esos corredores ya dejan de ser solamente unos servicios, digamos, de separación, y se convierten en servicios ecosistémicos con especies menores o plantas bajas, más las especies mayores conforman unos corredores bióticos, y la red se empieza a tejer, y hay un proceso supremamente interesante alrededor de la connaturalización del territorio. Entonces, se va viendo y se va entendiendo las dificultades que tenemos nosotros como sociedad alrededor de las decisiones que hemos tomado a nivel industrial, a nivel de planificación, a nivel vial, a nivel de desarrollo económico, a nivel de seguridad, donde esto es lo que empieza a tener Medellín, donde muchas veces, por ejemplo, en barrios mal planificados, como lo son, por ejemplo, el Poblado, no tenemos andenes, no tenemos conexiones, y las personas realmente en algunos puntos caminan en la calle o caminan sobre andenes minúsculos. Eso es una realidad pues, increíble de lo que es Medellín, y eso nos empieza a implementar entonces básicamente en el sistema de movilidad un modelo que lo llamamos la cruz vial, entonces donde tenemos por todo el eje del río, que ya no es una consideración de río, sino que realmente es un sistema vial donde de sur a norte conectamos, conectamos costa atlántica y conectamos sur del país. Luego tenemos hacia el oriente una salida aeroportuaria que es salida internacional, y hacia el occidente por la depresión de la quebrada, La Iguana, salimos hacia los puntos de conexión marítima en el puerto de Urabá, también en el Caribe. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente como esa estructura. Nosotros tenemos unas condiciones geográficas que nos limitan, y toda la relación, digamos, físico-espacial que les venía comentando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué les muestro esto? Porque es que el proyecto de Parques del Río, si fuera un río natural que hay que hacerle un parque, pues el discurso es otro. Realmente el problema de Parques del Río es qué fue lo que hicimos a nivel de planeación, cómo estructuramos nuestra ciudad, y esto que ustedes están viendo es el sistema funcional de movilidad de la ciudad de Medellín, y esto es un esquema real para poder entender cuál es la complejidad que tiene en términos de continuidad y de integración la ciudad de Medellín. Esto es muy sencillo. Este hueco que ustedes ven acá es que la vía realmente está discontinua. Estos son todos los problemas y los tráficos que hay en términos de planta en una conectividad vial. Y esto que ven ustedes es la generación de un río con unas posibilidades de unos parques que empiecen a generar una integración y una combinación de sistemas de movilidad. Esto porque es importante entenderlo, porque es que el problema de Parques del Río no es el problema de entender un espacio público únicamente, sino que es entender la complejidad que históricamente hemos abordado hasta llegar, por ejemplo, a que el río hoy en día no es un río, es un canal, donde el canal afecta la velocidad hídrica, esa velocidad afecta la calidad de vida, donde hemos tirado desechos y hemos vertido químicos sobre el río, y aparte de eso nosotros tenemos sobre todo el eje del río todos los sistemas de canales, de líneas de alta tensión nacional, tenemos todos los sistemas de interceptores, conectores de acueducto, y tenemos todas las líneas de telecomunicaciones. Entonces el río, digamos, se vio como esa gran oportunidad, no de esto que estamos viendo, eso, todas las líneas azules transversales que ustedes están viendo engloban básicamente a Medellín, son alrededor de 14 microcuencas y alrededor de 52 quebradas, solamente en Medellín, únicamente en Medellín. O sea, es un poder hidrográfico tremendo, pero entonces no construimos un territorio en función de esto, sino que construimos un territorio en función de la movilidad, de la conectividad y el desarrollo industrial. Entonces empezamos con el río, y entonces cuando uno empieza a generar ese tipo de planificación, ese tipo de desarrollo,
pues eso realmente empieza a volverse tendencia y se empieza a volver una forma de construir territorio. Eso es lo que es terrible. O sea, una mala planificación, una mala implementación, una mala idea, una mala decisión política, una mala implementación desde la arquitectura, genera moda y tendencia que termina generando una posibilidad negativa, en este caso en la ciudad de Medellín alrededor del agua, de una destrucción de entrada de lo que es la percepción del agua como potencial o valor, digamos, natural que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, ahí hay una cosa tremenda. Este es el río Medellín, este es el norte. El río se venía canalizando. Aquí estaban continuando con la canalización. En este punto, por motivos de infraestructura, ingeniería, costos, etcétera, se colapsó. El río no se continúa y el río actualmente tiene estos meandros y estas zonas fueron ocupadas de manera informal, como lo veíamos ahorita. Esa imagen que les mostré es más o menos desde este punto. Y entonces esa decisión de canalizar para desarrollar o canalizar para industrializar, como lo dice el libro, hay una particularidad y es la replicabilidad de ese sistema y ese entendimiento sobre el territorio. Está la quebrada Santa Elena, estamos en el Museo de Antioquia, en el Palacio de la ciudad de Medellín. Tenemos en este punto uno de los puntos estratégicos de desarrollo e integración, digamos, de desarrollo patrimonial y cultural e histórico de la ciudad de Medellín. Y la decisión entonces fue canalizar, tapar, cubrir y empezar a desarrollar la ciudad, porque nuevamente el agua es un estorbo, el agua es un problema y el agua, claro, nosotros le tiramos todos los desechos y después decimos que es una cañería que huele mal, entonces el problema es taparla y situación resuelta. Entonces esas 52 quebradas que existen en Medellín, ese río, que ya no es un río, pues realmente, digamos, genera unas condiciones tremendas sobre la forma en la que vivimos y actuamos sobre el territorio. Y esto, por ejemplo, son los dos casos típicos de la ciudad de Medellín. A la derecha, un río canalizado que nadie ve porque están las vías y porque aparte de eso, el sistema férreo a futuro se consolidó como el sistema metro. Ese metro va por todo el eje del río. El río se ha pensado como un sistema multimodal, pero realmente no es un sistema multimodal porque solamente implementa servicios públicos y privados en términos de movilidad vehicular y ferroviaria, pero no está, por ejemplo, contemplado el tema de transporte limpio, peatonal y conexiones de otro tipo. Y conexiones de otro tipo me refiero al resto de la vida, que nunca la tenemos en cuenta, que son todos los restos de seres vivos asociados a la fauna en los corredores biológicos que son tan necesarios en las ciudades actualmente. Entonces, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, en la foto de la derecha, pues se tiñe el río se tiñe porque digamos, es más eficiente tirar los desechos o posiblemente por alguna razón terminar los desechos químicos de alguna industria en este punto y pues eso nos choca mucho porque casi nadie lo ve y casi nadie lo veía hasta que llegó el metro y el metro generó esos puentes elevados que generan entrecruzamiento y entonces digamos que en algunos momentos puede haber una visibilidad o un entendimiento de cuáles son las condiciones del río y uno dice, bueno, en este momento entiendo que el río está contaminado, se hace alguna noticia, pero eso no pasa de ahí porque no hay una conciencia colectiva alrededor de la importancia del agua. Ese es un caso, y el otro caso, digamos que es más tremendo, que es el de la izquierda, y es que en esas 52 quebradas, casi en todos los lugares, casi en todos los estratos y de casi todas las formas, nosotros le damos la espalda al río, a las quebradas, perdón, y esas quebradas se convierten en los vertederos de basura, se convierten en donde pasan los crímenes, donde tristemente, si hay un asesinato también, los cuerpos se ubican en estos puntos, se convierten específicamente en no lugares de la ciudad, y entonces lo que es el río Medellín ya no es el río, y en términos de definición específica de lo que nos puede dar eso a la ciudad actual, es un completo desastre. Entonces, esto es básicamente la ciudad de Medellín actualmente. Tenemos unos sistemas viales muy contundentes asociados a ese río, tenemos unas pasarelas elevadas, digamos que con unas proporciones y con unas características bastante regulares, en las cuales también Medellín ya está trabajando a futuro en esto. Hay unos sistemas de puentes, recuerden que nosotros, esos puentes interurbanos que les comentaba, pues hombre, estamos en la ciudad de la eterna primavera, tenemos diferencias
climáticas entre que 20 grados a 30 y punta de grados, puede bajar un poco, subir otro poco, pero realmente en ningún momento vamos a tener tanto frío como para decir que nos vamos a morir del frío como le pasan a los habitantes de calle en otras ciudades, por ejemplo, en el norte del mundo. Entonces aquí, por ejemplo, todas esas grandes cubiertas de infraestructura son unos espacios bastante usados y bastante habitados por estas personas, porque realmente se vuelven unas pérgolas y unas sombras riquísimas para poder tener habitabilidad en su contexto. Y esto es entonces lo que sucede, los puentes interurbanos conectando la ciudad, los sistemas vehiculares, que esta foto puede ser 2014, 2015, hoy en día levantaron la pandemia y ya no caben los vehículos nuevamente. Hasta hace 2 años les cuento que Medellín ha sufrido un crecimiento automotor absurdo, nosotros no tenemos cómo seguir creciendo vías y todas esas dificultades de no entender que el espacio que tenemos es reducido, pues genera que en un día normal, por una de las franjas del río, pasen alrededor de 120.000 vehículos diarios. Yo sé que eso, por ejemplo, para el caso de Bogotá, puede ser irrisorio manejando algunas referencias a la 26 o alguna otra, podría haber una medición muchísimo mayor, pero para las proporciones de Medellín, para el tamaño de vías que tenemos y para las definiciones físico-espaciales de conectividad viales, es ridículo eso genera demasiada contaminación y hay un montón de problemáticas, digamos, también ambientales asociadas a eso. El canal es un desastre, ese canal realmente no tiene ningún tipo de vida o de posibilidades ecológicas. Entonces, cuando nosotros, esto que les daba era como un pequeño contexto, apenas estamos entrando como al proyecto de manera fuerte. Esta conferencia no es una explicación de la arquitectura específica, sino de la relación territorial y de cómo influye y por qué y cómo se está construyendo todo este sistema alrededor de este territorio. Y entonces cuando nosotros entramos al concurso, pues digamos que nosotros tomamos una postura muy clara. Se hizo a 2 rondas y en la segunda ronda nosotros entendemos que nosotros como arquitectos solamente somos, digamos, unos partícipes del engranaje completo que significa esto en la construcción de ciudad. La ciudad no la planifica un arquitecto, la ciudad no la diseña un arquitecto, la ciudad realmente se construye de manera interdisciplinar, se construye de manera, digamos, interinstitucional y nosotros realmente somos como una pequeña parte de eso. Entonces nosotros nos sentamos en la segunda ronda con un grupo técnico, como muchas personas lo hacen, como se está haciendo, digamos, cada vez más necesario y más relevante. No es una cosa nueva, realmente es una necesidad de la historia. Y entonces esa función, digamos, de cada uno de los técnicos con los que nos sentamos, nos permitió entender también nuestra posición alrededor de la arquitectura y entender que realmente la complejidad del territorio es una cosa mucho más grande que desborda un poco a veces también el conocimiento de arquitectura. Entonces, forestales, ambientales, suelos, ingeniería estructural, ingeniería vial, habían unas relaciones, digamos, unas funciones bastante amplias en esas discusiones que nos permitieron entender esto que les voy a leer. Entonces, esto básicamente, digamos que fueron unas premisas que nosotros entendimos a la hora de abordar el proyecto y que son lo suficientemente, digamos, tranquilas, pero reales, que nos permiten enfocarnos y entender en el contexto en el que estamos. Entonces, hay una imposibilidad de quitar las vías del corredor, eso es una realidad, nosotros no tenemos capacidad ni física debido a las montañas, ni en términos económicos para generar unas grandes variantes que nos conecten. Habrá una posibilidad a futuro tirando o sacando esas vías por fuera de Medellín. Eso es una posibilidad, pero digamos por ahora esa conexión se vuelve vital y se vuelve importante y es necesario incluso continuarla. Y de hecho aquí les hago un asterisco. Este proyecto no nace como un parque, sino que nace como un parque vial, porque el interés principal en su momento era hacer la continuidad de la regional y complementar el sistema inconcluso que les decía ahorita, que en el norte quedó colapsado. Hay una imposibilidad de quitar la canalización, las vías ya son un límite, quitar la canalización implica un montón de cosas en términos económicos y en términos de ingeniería y de desarrollo ambiental que ha invertido EPM
en el saneamiento de ese río. Entonces, digamos, es imposible por ahora, a futuro es uno de los grandes sueños, pero por ahora, hasta que no se encuentren las posibilidades, digamos, en términos económicos y en términos de tecnología, de cómo renaturalizar o connaturalizar todo el borde completo del río, no se debe hacer por fragmentos porque realmente genera un desastre hidrológico en las mediciones generales del río. Hay una necesidad de mejorar las condiciones viales de este corredor, como se los decía. La ciudad, como lo pueden notar, está claramente desconectada. La ciudad, si la dividimos en dos, podemos tener casi 1.5 y 1.5 o 1.3.5 y 1.4 entre costado oriental y costado occidental. Nosotros literalmente tenemos la ciudad dividida en dos. Eso nos da una realidad, y es que en toda esa informalidad y en toda esa presión que hemos tenido de construcción sobre ladera, pues nos hemos dado cuenta que hay una necesidad inmediata de recuperar la ladera, de al menos, digamos, generar límites y posibilidades no para que se siga construyendo en la ladera, sino que se genere una posibilidad de algo mucho más interesante, que es el modelo de ciudad compacta, que es crecer hacia la parte del centro y ladera media, y no en la ladera alta como lo estamos haciendo de manera desbordada, acabando con nuestro patrimonio y aparte de eso acabando con nuestra inversión pública, porque llevar vías, llevar transporte público, llevar equipamientos, llevar todos los servicios públicos a esas laderas se vuelve técnicamente muy complejo y cuesta demasiado a la ciudad. Entonces, en la parte baja es mucho más eficiente, y entonces por eso aparece esa oportunidad de construir ese modelo de ciudad compacta que está asociado al río Medellín. Y finalmente, digamos, como en esas premisas que nosotros entendíamos, el río es un no lugar en la memoria, claramente es un no lugar en la memoria de la ciudad. Las personas no tienen recuerdos, muy poquitas personas tienen familiares que hayan disfrutado del río, muy poquitas personas. Nosotros en este momento, el río es tan no lugar que el río no se llama Río Medellín, sino que todos dicen el corredor vial del río o la regional, o sea, refiriéndose literalmente a la conexión vial. Y eso, pues, por solo hablar del río, pero en general en el sistema de quebradas y de conexiones de las zonas hídricas de la ciudad, pues no hay absolutamente nada. Entonces, eso nos lleva a entender también otra situación bien particular, y es que, por ejemplo, pues claro, le dimos tanto al vehículo y nosotros nos metimos tanto en ese miedo de la violencia y la inseguridad que sentimos, nos encerramos tanto y trabajamos literalmente, culturalmente en Medellín esto pasa, en muchos barrios para ir a una iglesia que queda a 3 cuadras, la gente utiliza un vehículo. O sea, el vehículo es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra forma de entender el hábitat del territorio, y eso es tremendo porque entonces, claro, la ciudad se fue consolidando, una ciudad actualmente de unos casi 3 millones de habitantes, un poco menos, más en el área metropolitana, casi 4. Tenemos muy poco espacio público, dígase parques, dígase zonas verdes, dígase zonas para estancia, actividades, recreación, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso nos define algo muy sencillo. Miren, por ejemplo, Ciudad del Río, que es para los que viven en Medellín y los que conocen esta ciudad, es algo, digamos, muy bueno para nosotros porque nunca lo hayamos tenido, pero realmente es muy chiquito, pues no estamos llegando a las 2 hectáreas, y los fines de semana nos damos cuenta que eso realmente es una deficiencia de espacio público tremenda, porque todo el mundo llega allá y entonces eso estamos generando unas aglomeraciones tremendas en nuestra forma de ocupar el territorio. Estamos hablando de espacios públicos, por eso les pongo la referencia al Jardín Botánico de Medellín, más o menos 2 hectáreas, pero es un lugar que tiene cerramiento, que tiene condiciones, digamos, de ocupación temporal. Y pues ni hablar con las referencias de lo que son, por ejemplo, otras ciudades. Yo sé que Bogotá es mucho más grande, pero miren, por ejemplo, Bogotá, entre 100 y 130 hectáreas, el dato lo podríamos corroborar, pero es una referencia muy real, digamos, de esas estructuras de parques que tiene una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, y este es uno. En Medellín yo le estoy diciendo que ese de Ciudad del Río es el que es. O sea, no es como que hay más, no, es ese.
Ya lo otro son parquecitos zonales, los parques tradicionales de Amero Español, ubicados en distintos barrios tradicionales de Medellín, pero es eso es lo que tenemos. Y ni hablar, por ejemplo, de las conformaciones en alta densidad, como lo es, por ejemplo, en Nueva York, el Central Park, que la diferencia, obviamente, es que está consolidado y concentrado en una de las zonas más ricas del mundo. Entonces, ¿qué debería hacer el río? Aquí ya empezamos a meternos un poco en el proyecto. Sin entender lo anterior, esto realmente no es útil. Y aquí es donde nos parece a nosotros importante, digamos, referenciarlo. No nos interesa tanto, digamos, en esta conferencia, demostrar, digamos, técnicamente especificidades, sino que se comprenda realmente unas cosas un poco más gruesas y para que vean que, por ejemplo, muchas veces acciones mucho más sencillas pueden ser mucho más contundentes en el desarrollo del territorio. Entonces, hay 4 elementos claves y fundamentales para nosotros, que son los criterios generales, digamos sencillos pero estructurantes, y a partir de ahí se desglosan un montón de posibilidades, de desarrollos, de especificidades que empiezan a generar el proyecto. Entonces, digamos que fundamental crear una nueva oportunidad de espacio público en torno al río. Eso es una realidad, digamos, como criterio general, pero que lo hacemos alrededor de la hibridación entre la infraestructura y la naturaleza para consolidar estos sistemas de nueva ocupación urbana. Eso nos permite entonces crear sistemas como este, que es el soterrado, o un paso a desnivel, un deprimido. No es un túnel, los túneles tienen otras condiciones. Esto básicamente es un sistema trinchera donde es a cielo abierto y en la superficie se pone una losa que es tapada. En este están viendo, pues se crea la nueva posibilidad de ocupación de un espacio público, en este caso que es el de paso a desnivel. Se hace una extensión a nivel del espacio público, eso es fundamental, se integra y se cose, digamos, transversalmente y se crean las posibilidades para los desarrollos inmobiliarios. Recuerden lo que les decía ahorita, en la generación de la planificación de la ciudad, el centro y alrededor del río se consolida como unos sistemas de zonificación muy precisos a nivel industrial, administrativo e institucional. Entonces, por eso es que nosotros tenemos las universidades, por eso es que tenemos, digamos, equipamientos como el Teatro Metropolitano, por eso es que tenemos el centro de eventos asociado al río y por eso es que tenemos todas las industrias en el sur. ¿Por qué? Porque esa vía es una vía logística que permite y que genera la posibilidad de tener salida y entrada desde fuera de la ciudad para conexión con país. Entonces se vuelve eficiente el modelo. O sea, el modelo que se planteó es un modelo en términos de movilidad eficiente para la generación de la competitividad industrial. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ese suelo está perdido. Tenemos un montón de industrias que se han ido moviendo, industrias que han abandonado. Son suelos que tienen toda la posibilidad de desarrollarse, pero actualmente no son atractivos para nadie, ni mucho menos para estar alrededor de una vía de 120.000 vehículos contaminándote directamente, generando alrededor de 80 a 90 decibeles en el circuito. Entonces ahí se empiezan a ver un montón de cosas que uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Pues una es generar ese nuevo espacio público con esta hibridación que les estoy comentando. La segunda estrategia es recuperar el corredor biótico. Nosotros entendemos con el trabajo con los forestales, los ambientales y los paisajistas que ese canal es una realidad, pues descanalizarlo es un tema complejo y costoso en este momento, pero nosotros sí leemos y entendemos que asociado al plan de zonas verdes metropolitanas y dadas las condiciones que tenemos en términos, digamos, climáticos y tropicales, tenemos unas posibilidades de generar una diversidad o de complementar ese sistema del río. Como un dato histórico, se crearon las vías y después de las vías, un arquitecto que se llama Juan Wolf, que hizo una implementación de unos jardines en el corredor. Esos jardines se realizaron, son unas especies, digamos, que no son muy variadas, pero generaron una conectividad y es lo que vemos hoy en día con unos árboles bien conformados, creando un corredor ecológico. Entonces, en términos ambientales, funciona como nodo, como epicentro y funciona también como enlace. El río como conector y el río como un elemento que tiene y que posee
mucha fauna en su entorno de vida, a nivel arbóreo, pues. Entonces, nosotros lo que vimos ahí es que podríamos trabajar teniendo el canal con un sistema de especies endémicas, no jardines ornamentales, sino especies endémicas que crecen alrededor del río, que son muy variadas, que son supremamente ricas y que se encuentran en el entorno y aparte de eso, que necesitan muy poco mantenimiento. Y entonces ahí se empiezan a construir un montón de elementos súper interesantes para conformar una idea de lo que es ese corredor biótico. Y ese corredor biótico digamos que es uno de los elementos estructurantes para el cual nosotros le pusimos al proyecto el Parque Botánico Río Medellín. No es un capricho, no es simplemente un adorno a las intenciones de la arquitectura, sino que es el entendimiento de las posibilidades ambientales que tiene ese sistema y aparte de eso nosotros leemos y entendimos en su momento que era una obra muy compleja y que esas obras tan complejas en un territorio como Medellín, donde por ejemplo se hace un corredor, digamos, de MetroPlus o de un sistema tipo Transvía o ERT, lo que sucede es que si se necesitan talar árboles, pues la comunidad está en contra porque pues básicamente lo que se ofrece es un sistema donde se corta y se generan vías. Entonces todo el servicio ecosistémico se pierde, la restitución, digamos, es superior a lo que se tenía, no hay unos equilibrios ambientales ni unos aportes, seguimos transformando la ciudad, pues el dilema de que los políticos siguen construyendo y produciendo más cemento para la ciudad es una realidad. Hay que buscar esa hibridación importante entre lo ambiental y las zonas construidas. Entonces nosotros planteábamos esto, entendiendo que durante la obra esto básicamente iba a arrasar con casi todo. Nosotros, de hecho, en la obra hicimos hasta lo imposible para conservar la mayor cantidad de árboles en el polígono, pero como es una obra vial donde se levanta un túnel, eso levanta árboles y en el caso de Medellín, en una zona tropical donde necesitamos los árboles para la sombra, se vuelve una cosa bien complicada. Entonces la relación de parque botánico también se pensó en eso como una estrategia de conexión y de discusión con la comunidad. La tercera estrategia, muy sencilla también, pero esta es quizá la estrategia más potente, más fuerte y más poderosa que tenemos nosotros como proyecto, y por eso les decía, o sea, si uno entiende los contextos, si uno entiende las realidades, muchas veces no necesita hacer un montón de cosas súper elaboradas, generar unos discursos, digamos, muy gruesos, eso lo harán las personas que le hagan el análisis, pero nosotros, digamos, yo me considero más un artesano, me interesa más es como que las cosas sean lo suficientemente claras y que generen el mayor contenido y la mayor potencia a la relación, por ejemplo, en este caso, del hábitat de la ciudad y de la naturaleza. Entonces, pues básicamente lo que nos ofrece el territorio es una división, una segregación, es así de claro. Hay una tesis muy bonita en la Universidad Nacional donde el río, digamos como resumen, termina siendo como una especie de muro de Berlín, un muro que casi como superestudio hacía un elemento, digamos, como una edificación de casi 20 metros y se volvía literalmente como un muro que dividía el territorio. Y eso, aunque no sea así, lo es en términos prácticos. Entonces, ¿qué es más útil y qué es más potente que la construcción del tejido social y ambiental de este territorio? Entonces, soterrar vías por soterrarlas, no. Crear espacio público por crear espacio público, no. Crear sistemas integrados de conexión, de articulación y de generación de impacto socioambiental, sí. Cambiar las dinámicas del territorio, sí. Crear nuevas formas de entender nuestro territorio, sí. Cambiar las dinámicas culturales, sí. Nosotros estamos en una cultura del hábitat del vehículo y ahí hay una cosa tremenda que no hemos podido lograr entender. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que se vuelven muy interesantes y en este digamos, hecho específico, creamos un sistema que se llaman puentes parques, es básicamente la costura de la ciudad. Eso es así de sencillo, es lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado durante el desarrollo del proyecto. Ahorita les explico más adelante por qué, y digamos que es una de las cosas como más relevantes dentro del proceso. Y por último, esto se lo decíamos al jurado, nosotros cuando vimos el proyecto, pues el proyecto era 17 kilómetros,
nosotros planteamos un plan piloto, una pequeña muestra inmediata, factible, real, posible. Nosotros les decíamos al jurado es que necesitamos construir esto ya, esto se tiene que realizar, nosotros proponemos un plan piloto y una de las estrategias de ese plan piloto, aunque el canal exista, que eso es una crítica, digamos, que nos hizo la comunidad cuando se hizo el proyecto, de por qué no estaba descanalizado, por qué no estaba renaturalizado, por qué no estaba, por qué el río no era azul, por qué no habían jet skis en el río, por qué nuestros renders no habían velas y por qué no habían cometas y kitesurf en el río, que por qué, y que por qué, y que por qué. Y entonces nos tocó entrar a la discusión porque otros participantes, recuerdo uno, que el río literalmente era azul cristalino, otro que, por ejemplo, digamos, tenía un montón de actividades acuáticas sobre el río, y entonces, claro, cuando uno entiende la relación histórica, empieza a entender varias cosas. Primero, los ríos se asocian en su color muchas veces por los sedimentos, entonces nosotros tenemos unos sedimentos con unas arenas de unos colores marrones, con unas formas y con unas expresiones, digamos, que le dan una forma en términos de color. El color del río actualmente no es porque esté contaminado, realmente su color. Nosotros tenemos una película, como les decía ahorita, de 60, 70, 80 centímetros, no es navegable. Para hacer eso que tendríamos que crear esclusas y hacer una obra de ingeniería de esclusas para hacer un parque acuático, pues entonces estamos yendo en el camino completamente erróneo. Entonces, a nosotros desde el concurso, digamos, no, hasta la realización del proyecto y el trabajo con la comunidad, digamos, fue un poquito duro porque digamos, duró pues 2 reuniones, pues tampoco es para exagerar, pero sí en algunos momentos pues puntuales surgió la discusión porque el río no es azul, entonces explique por qué el río no es azul y por qué sus condiciones son así, y entonces lo refiero a esto que hablo de la memoria colectiva alrededor de las fuentes hídricas de nuestro territorio, y es que ya hay un nivel de desconocimiento tal, y esto es lo que le decíamos al jurado, que lo que más nos interesaba era hacer un proyecto, digamos, de implementación real, viable, económico, factible, que fuera posible con todas unas grandes posibilidades de desarrollo ecológico y físico-espacial. Y entonces les decíamos, lo más importante es recuperar esa memoria colectiva. Llevemos a las personas ya a que estén en contacto con el río. Si están en contacto con el río, se van a dar cuenta que el río lo tiñen de rojo, que posiblemente hay sucesos no agradables alrededor del agua, que podría oler maluco. Incluso en la comunidad nos decían, hombre, es que ¿para qué están haciendo parques del río si eso va a oler maluco? Hombre, es importante estar cerca. De hecho, no huele, digamos, tiene unos periodos que podría oler, pero normalmente no huele maluco. Creo que el profe Jaime, que vive en el sector y lo habita constantemente, nos podría dar una referencia sobre eso, pero lo relevante es darse cuenta muchas veces de esos sucesos que nos incomodan. Es que como no nos incomoda, digamos que si no se hacía Parques del Río, se ponía un doble piso en la autopista, porque es que la solución desde hace 60 años en términos de movilidad es agregar un carril más. Esa es la definición de solución de movilidad de un territorio. Y entonces ya como los carriles se nos acabaron, entonces segundos pisos viales. Y como se nos acabaron los segundos pisos viales, entonces, ¿cuál es la definición más expedita para desarrollar el territorio en términos de movilidad en el río? Pues solo hay una: tapar el río. Entonces volvemos y seguimos consolidando un modelo completamente erróneo. Entonces era importante crear esa intención de la memoria colectiva para podernos vincular, para poder llegar y para poder implementarnos, para poder relacionarnos a esa fuente hídrica que tendríamos que poner en valor. Y ha sido algo muy lindo porque realmente las personas se han acercado. Ahorita en diciembre del año pasado, cuando se inauguró el otro costado, ya el circuito estaba completo y en ese circuito hicieron los alumbrados o la feria de luces, el festival de luces que hacemos en diciembre tradicionalmente, que estaba parado desde hace 6 años, y también no es chévere porque las personas te critican mucho porque cambiaste una dinámica social y cultural que se venía haciendo, pero estas obras son necesarias para cambiar, digamos, la mentalidad cultural que tenemos sobre la forma en la que entendemos nuestro territorio. Entonces, ese tema de la memoria colectiva, aunque no es una estrategia arquitectónica,
La arquitectura sí provee las posibilidades a nivel de conceptualización y de estrategias proyectuales que permiten definir esas posibilidades, y esas posibilidades son las que realmente generan unos cambios a futuro. Entonces, dejar de pensar en esto a pensar realmente en estas condiciones. ¿Por qué? Preguntarnos es una cosa muy importante. Las ciudades, las comunidades tienen que empezar a preguntarse más. Nosotros somos unas comunidades, lo hablo a nivel país, que nos preguntamos muy poco sobre lo que pasa y se nos vuelve paisaje absolutamente todas las decisiones que muchas veces pueden ser erróneas en la estructuración del territorio, y hay que preguntarse. Y posiblemente no vamos a encontrarnos ni con cosas gratas, ni mucho menos tener la razón sobre las respuestas que nos den o que vayamos dando nosotros mismos. Entonces ahí hay una cosa pues interesante a lograr entender. Entonces, Parques del Río, digamos, como generalidad, empieza a formarse y a entenderse como esto, que es básicamente un proyecto desconectado a convertirse y a entenderse como un proyecto transversal, un proyecto de integración, un proyecto de tejido, un proyecto de costura alrededor del río y sus ejes transversales en función de las quebradas, las 52 que tenemos, los 13 cerros, digamos, ecológicos que tenemos en la parte baja, que son el Cerro Volador, Nutibara y Asomadera, que tienen una diversidad de fauna bastante rica para nuestro territorio. Entonces, bueno, voy a pasar esta parte un poco rápido, que es como, digamos, la generalidad del cómo se hace, que me parece una cosa fundamental. Eso no es un tema de arquitectura y ya, ni mucho menos. Y entonces dentro de eso, pues claro, nosotros solamente somos una parte muy pequeñita. Nosotros pues fuimos 25 en un momento, llegamos hasta 45, pasaron alrededor de 60 personas, entre las que entraban y las que se fueron, pero nosotros solamente éramos, digamos, una pieza articuladora dentro de un proyecto mucho más complejo. Entonces, habían unas decisiones políticas, había unas gerencias dedicadas al proyecto, habían unos estudios complementarios y unas especialidades de ingeniería asociadas a la arquitectura, y nosotros con todo ese grupo técnico, que podían ser mesas, digamos, asociadas a 30, 40, 50 especialidades o incluso asociados a planeación, se fue desarrollando el proyecto. ¿Por qué se tomó y por qué se realizó de esta manera? Porque director de planeación en su momento, Jorge Pérez, dirigido por el alcalde Aníbal Gaviria, que era el proyecto insignia bandera del desarrollo planteado, tomaron la postura y la decisión de que esto tenía que salir adelante y que era la gran oportunidad de volver al río. O sea, entonces, para hacer esto, se tomaron todas las decisiones y se estructuró, digamos, una forma de trabajo interinstitucional, interdisciplinar, que fue muy contundente para poderlo realizar. Entonces, dentro de todo eso, pues hay acciones que se realizan o se miden como externalidades o se miden como impactos directos o medidos directamente desde el diseño o de las implementaciones del proyecto. Una cosa, por ejemplo, es que la alcaldía, a través, por ejemplo, de EPM, que es una entidad público-privada, lleva saneando el río por casi 20 años, si no estoy mal, y le ha invertido un montón de dinero, o sea, hablando de miles de millones de dólares, donde ese río ahorita está llegando en algunos puntos a unas condiciones medianamente óptimas para la vida. Entonces, era una gran discusión. Estamos limpiando el río ya no se le tiran desechos directos, en teoría, de aguas negras. Tenemos dos sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en el norte y en el sur de la ciudad. La del norte, que de hecho está terminándose, y entonces se han desarrollado y se ha generado todo un trabajo de inversión pública alrededor del saneamiento del río. Y entonces, entendiendo eso, pues lo que hizo planeación, esto no es de arquitectura, sino, como les digo, esto es un sistema, digamos, integrado, donde nos sentábamos con planeación, y planeación en su plan estructural y maestro tenía dos condiciones muy claras: el modelo de ocupación de ciudad compacta, que se los explico muy claramente acá. Esto, por ejemplo, en el cursor, esto es Atlanta, esto es Barcelona, casi la misma cantidad de habitantes, 2.8 y 2.5. De hecho, Barcelona tiene más en su momento. Habría que revisar el tiempo de esto. Pero el área, por ejemplo, es absurda. Estos son 162 kilómetros cuadrados, son 4.280. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Pues es un impacto ambiental directo en términos, por ejemplo, de esto solamente es uno de los problemas y las soluciones que se generan asociados a las ciudades o los modelos de ciudad compacta.
Entonces, por ejemplo, una ciudad donde tenés que desplazarte desde un suburbio hasta el centro para trabajar, generas un desplazamiento y un consumo de gasolina, de quema de llanta, etcétera, 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 que va generando una huella de carbón mucho más fuerte. En el caso que ustedes ven ahí, pues la diferencia es de 7.5 toneladas de CO2 por persona comparado con 0.7 en Barcelona. Y entonces en ese modelo, pues vamos llegando un poco a lo que nos ha venido pasando en los últimos 5 años en Medellín, un poco más, que es el tema de la calidad del aire que va para abajo. Y entonces dejemos de usar vehículos, pero si dejamos de usar vehículos no tenemos la infraestructura física para conectarnos en términos de ciclorrutas o para conectarnos peatonalmente. Y si los servicios y si los espacios de movimiento son muy lejanos, pues es un modelo completamente ineficiente donde una ciudad no puede desarrollarse. Pero si hacemos un modelo donde la ciudad sea compacta, estrecha, esbelta, en el caso de Medellín, y generemos los servicios asociados a esas posibilidades en la zona donde se encuentra todo, donde se encuentra el metro, donde se encuentran las zonas francas, donde se encuentran esas posibilidades de conexiones, pues la ciudad sí tiene la oportunidad de lograr eso. Y se implementan modelos como el que se está hablando en París, con el modelo de la ciudad de los 15 minutos. Y esos son radios entonces de 1.5 a 1 kilómetro, con acciones caminables y circuitos peatonales entre esos sistemas. A eso a nosotros nos falta demasiado, pero hay que tratar, digamos, de entender hacia dónde vamos como con las ideas que se piensen. Entonces el proyecto de Parques del Río se encaja acá, hace parte de una cosa mucho más ambiciosa y mucho más interesante. Se planea el río en función de eso. Esto es el eje principal del río, entonces se crean unas áreas de intervención estratégica, una de ellas es el río. Se generan las posibilidades ya de desplazar industrias y crear posibilidades de desarrollo urbanístico y vinculaciones de equipamientos que permiten atraer mayor densidad a esas zonas bajas y medias de la ciudad donde podemos tener como mayores posibilidades. Entonces, estas son acciones desde la alcaldía. Voy a pasar esto un poco rápido. Me pueden pedir información o en otros momentos hablaremos de cosas más específicas. Se definen esos macroproyectos, que estos macroproyectos dentro de ese ámbito de intervención se vuelven vitales porque son los instrumentos de gestión del suelo para poder incluso a futuro empezar con, bajo un modelo de financiación, generar una integración de unas alianzas público-privadas. Son proyectos costosos, este tipo de proyectos son costosos y la relación entre, digamos, las alcaldías o el servicio público con los entes privados se vuelve fundamental para el desarrollo de nuestros territorios. Digamos que hemos visto que es una estrategia necesaria y bien manejada puede ser muy buena. Bueno, desde planeación se definen las zonas donde está más morado, es que hay unas posibilidades mucho más adecuadas y digamos para tener más alturas y mayor densidad, y eso entonces se traduce en servicios económicos para el proyecto y posibilidades de implementación de los proyectos. Se divide el proyecto en 8 tramos, son unidades funcionales, no entraré de pronto en este aspecto, y me quedo acá que me parece importante. Entonces el proyecto no son 17 kilómetros de soterrado, eso no es viable, no es necesario, es absurdo para la ciudad de Medellín. Entonces básicamente lo que se implementan son unos nodos estratégicos y un parque central que es un gran parque, ese sí soterrado, ese sí es completamente soterrado, que genera uno de los grandes desarrollos asociado al centro administrativo, al centro tradicional y grandes equipamientos culturales y de servicios en la parte central de la ciudad. De resto, los nodos generan desarrollos locativos que empiezan a implementar, a impulsar estrategias de desarrollo urbano importantes. Entonces, para entender eso, digamos, se hacen unas estructuraciones viales, unas relaciones técnico-económicas de cuáles son las posibilidades y las factibilidades. Aquí ya no se hablan de pesos, sino de billones. Entonces, cada decisión, eso me lo decía un profe en la nacional, me decía, cada línea que usted haga es un montón de plata. Si usted está trabajando para un privado, es un montón de plata para el privado. Y si está trabajando para el sector público, es un montón de plata para toda la gente. Entonces, cada decisión que uno tome tiene que estar, digamos, muy bien medida y tiene que estar muy bien organizada. Esto, como les digo, no son decisiones que uno toma como arquitecto solo. La ciudad tiene que someter a discusiones técnicas interdisciplinares, se hacen matrices multicriterio que definen y relacionan todos los sistemas y se definen cuáles son las posibilidades reales. Entonces, dentro de esos sistemas viales, no es solamente un soterramiento eterno, sino que
perdón, no es. Y entonces las posibilidades que se tienen alrededor de eso es lograr conectar e integrar varios sistemas de posibilidades. Uno de ellos, por ejemplo, es tener tener una vía soterrada, el otro es, por ejemplo, mejoramiento de vías a nivel, el otro, por ejemplo, es sistemas de parques elevados, superando las vías, y otro, por ejemplo, es el sistema de los falsos túneles, que hacen como todo un tema de nivelación topográfica. Entonces ahí vamos, digamos, como clarificando un poquito el sistema, se hacen unas implementaciones ecológicas, pero aquí me parece que es más relevante, ahorita voy a explicarles un poco a detalle el tema ambiental, y aquí se desarrolla una cosa bien interesante y es que todos los sistemas de conexión transversal, todos los sistemas de conexión transversal que nosotros proponemos 34 entre repotenciación y elementos nuevos, realmente lo que genera es esto que ustedes están viendo, que son unos planes de planificación donde conecta y empieza a integrar los sistemas de transporte masivo y la red caminera de la ciudad. ¿Eso para qué? Para que entonces los bordes pues no sean solamente un problema de espacio público, que no lo es, no es un proyecto longitudinal, sino que es un proyecto completamente transversal, un proyecto íntegro, digamos, en su funcionalidad y en su aporte territorial. No es un problema de generar un parquecito al lado del río, sino que es la forma de entender realmente cómo vamos a tejer el sistema, cómo lo vamos a conectar y cómo vamos a empezar a integrar todos los circuitos en términos de ciclocaminabilidad, etcétera. Entonces ahí empieza a entenderse de una manera clara que no es un problema de un super mega parque longitudinal de 17 kilómetros, sino que son unos puntos estratégicos de integración asociados obviamente a las capacidades técnico-económicas que tenemos nosotros en el territorio. Y entonces esto nos lleva a que ya pasamos de 1.9 hectáreas a 7 hectáreas, a casi 9 con el urbanismo de aproximación que tenemos en el proyecto. Este es el proyecto construido en el centro de la ciudad y esto sería, digamos, el gran proyecto, Plan Maestro Río Botánico, el Plan Maestro Parques del Río que implementamos nosotros con casi 300 hectáreas y tenía una similitud muy interesante con el Central Park, que me gusta decirla, y es que tiene casi la misma área, digamos como en área potencial, pero la diferencia es enorme, como ustedes claramente la pueden entender de una. Uno está ubicado en una de las zonas más ricas del mundo y el otro está claramente ubicado en una longitudinal que atraviesa todos los sistemas de estratos sociales que manejamos nosotros en Colombia. Entonces, uno se empieza a preguntar realmente en esa relación de estratos sociales qué es lo que pasa. Y ahí es cuando nosotros empezamos a proponer y a entender que esos puentes peatonales, esas conexiones transversales, son mucho más relevantes de lo que creemos y son mucho más profundas en la recuperación de la memoria colectiva, no solamente hídrica, sino de la memoria colectiva de el miedo que hemos visto, que hemos vivido y que no hemos superado como sociedad y que ya está, digamos, completamente normalizado en nuestra forma de habitar la ciudad de Medellín. Entonces es un proyecto de 17 kilómetros a 6 fases, con distintos puntos de intervención, con distintos sistemas de estrategias de desarrollo. Es un tiempo de 20 a 30 años, pero entonces vamos llegando ya como un poco más a la arquitectura. Digamos que en las estrategias, digamos, más fuertes y lo más importante alrededor de bajar esos grandes criterios generales a estas intervenciones, a estas integraciones zonales que implementamos, pasa una cosa pues muy importante y es el problema asociado a esa construcción de ese nuevo suelo. Ese nuevo suelo realmente se vuelve la punta de lanza para resolverlo técnicamente e integrar esa relación entre naturaleza e infraestructura y dar una posibilidad adecuada para que todos esos grandes objetivos se desarrollen. Entonces, nosotros, pues miren que son elementos, digamos, un poco sencillos, pero siempre vuelven como un ciclo, porque la idea que se propone siempre tiene que ser consistente a las posibilidades que uno desarrolla. Entonces, nuestro enfoque durante todo el desarrollo siempre fue y ha sido resolver aquellos elementos que nos propusimos a tener. Entonces, sistemas ambientales encima de una losa, que es una cosa supremamente compleja para generar corredores bióticos, creando diversidad de especies endémicas que mejoren
y que creen nuevas posibilidades ambientales, crear los sistemas de conexión socioambiental en los puentes peatonales, crear unas dinámicas de cultura de memoria alrededor del río, etcétera, etcétera. Pero entonces todo eso técnicamente hay que lograrlo y hay que ser como consecuente desde la estructuración hasta el desarrollo puntual. Ahora bien, el proyecto, pues aquí ven todo el río. El proyecto piloto no es de 17 kilómetros, el proyecto piloto es de 420 metros, costado oriental, occidental, 470 en el costado oriental. 7 a 9 hectáreas aproximadamente, dependiendo de la relación de medida. Y es uno de los, digamos, de los proyectos estratégicos para entender una cosa, como les venía diciendo ahorita, que no es un proyecto longitudinal, sino que realmente es un proyecto que hace una integración transversal, y aquí vemos claramente el parquecito es realmente esto, pero esto, en estas conexiones, con estas implementaciones, que este fue otro concurso que nos ganamos en asocio con la oficina DART y Colectivo 720 de Cali, que se llama Centro Cívico. Hicimos una implementación de expansión de espacio público en el sistema transversal, donde nosotros básicamente lo que logramos fueron casi como 150 hectáreas de espacio público posibles y efectivas en un polígono de amplificación. Entonces, hay unas cosas bien interesantes de por qué se hizo ahí. No me referiré en este momento a eso por temas de tiempo. Digamos que una de las estrategias o de las funciones del por qué se desarrolló en estos puntos es porque está asociado al centro tradicional, al centro administrativo, tiene un barrio consolidado y tiene una conectividad de equipamientos culturales y educativos muy cercanos. Y entonces, dentro de las estructuras y las estrategias que se plantean, yo sé que me van a preguntar ahorita por qué se implementó el proyecto inicial en un barrio consolidado, y era precisamente eso. Es un proyecto que, digamos, no era popular, era un proyecto que nadie quería, es un proyecto costoso, es un proyecto que la gente en el imaginario era difícil de entenderlo y comprenderlo, entonces por eso realmente pues no estaban muy a favor de él. Entonces, hacer ese proyecto en una zona, por ejemplo, de consolidación a futuro, donde esa consolidación se puede demorar 10 a 15 años, este proyecto cae por su propio peso. Entonces, una de las estrategias más interesantes que logramos fue hacer un parque, y de hecho se hizo en el costado, el primer costado se hizo en el barrio, porque lo que se dijo fue: vamos a hacer el parque donde la gente lo pueda habitar y lo pueda vivir de manera inmediata. Y eso fue un éxito. O sea, eso fue uno de los éxitos más grandes que ha tenido el proyecto para la comunidad. Fue muy duro, fue muy difícil. Nosotros trabajamos mucho con ellos, digamos, en acercamientos, desde la parte arquitectónica. Otra cosa es la obra y otra cosa es una ingeniería, pero desde la parte de nosotros nos acercábamos mucho, estábamos yendo a varias reuniones con ellos. Les dio muy duro, fue muy complicado, pero realmente ahorita las condiciones y la forma en la que ellos ven el proyecto les ha cambiado completamente la forma de pensar. Ya después se hizo el costado oriental, se cerró el circuito y se implementó las posibilidades. Entonces, ahora bien, en esa construcción del suelo hay una cosa fundamental, y es que nosotros teníamos un canal, pero teníamos unas posibilidades a nivel de superficie de lograr unas posibilidades de construcción de un nuevo paisaje. Eso, como nosotros tuvimos la asesoría de Ginés Garrido, arquitecto madrileño de el proyecto Madrid Río, que es un proyecto similar a este, fue como una guía, digamos, técnica y espiritual en muchos momentos. Y él nos decía una cosa muy bonita: básicamente sobre eso se crea un teatro. Es un gran teatro que se está consolidando alrededor de una superficie creada. Entonces, ¿cómo construir eso y cómo consolidarlo dadas las condiciones de nosotros? Entonces, esto fue una estrategia muy, digamos, muy pragmática que nosotros propusimos, y era tener una sección típica donde se integre las relaciones técnicas y las relaciones, digamos, arquitectónicas en términos de uso. Entonces, nosotros planteábamos esta sección de una manera muy concreta. Esto se presentó al concurso, y les voy a decir algo: es que nosotros, una de las, digamos, eso fue como una postura crítica pues nuestra. O sea, diseñar 17 kilómetros desde la arquitectura para 2 meses es un absurdo, es una cosa innecesaria y a la que nos están sometiendo cada vez más. O sea, diseñar, 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 diseñar. Eso podrá funcionar en países donde la escala de producción sea distinta, donde la integración comunitaria no es el problema
las relaciones sociales no son el problema, las diferencias de clases sociales no son el problema, pero para Medellín es una actitud, digamos, muy ególatra. Nosotros la sentíamos así, es una postura nuestra, no quiere decir que algo esté mal o esté bien, simplemente es una postura que nosotros entendíamos, y es que diseñar 17 kilómetros en 2 meses, realmente sin conocer todas las particularidades de un territorio y las necesidades de los barrios, se vuelve muy complejo. O sea, eso realmente no termina siendo lógico ni viable, y va a generar más conflictos de los que teníamos. Entonces, por eso nosotros en el concurso, de hecho, nuestra propuesta a nivel de planta era supremamente esquemática, porque nosotros no propusimos un proyecto detallado, sino que propusimos una sección típica que fuera adaptable y que fuera relacionable a cada uno de los puntos de esos puntos, como les decía ahorita, que van tocando diversidad de barrios y que van entendiéndose como unas complejidades muy grandes en el desarrollo socioespacial. Entonces, ahí nuestra propuesta fue esta: esto es un esquema, esto es muy genérico, pero nos da luces para sentarnos y empezar a trabajar en cada uno de los puntos que se van a desarrollar en etapas de fase constructiva, para implementar y desarrollar en un proyecto mucho más organizado. El proyecto salió para 7 meses, llevamos 7 años trabajando, y esa es la realidad. O sea, uno pensar en proyectos urbanos, comunitarios, de características de este tipo, que se hagan de una, es realmente una locura. O sea, hay que darle tiempo a los procesos, hay que darle tiempo a la construcción de las ideas, y hay que darle tiempo también a la consolidación de la arquitectura. Eso es otra cosa que al final nos ha parecido pues como muy bonita, que ahorita se vuelvo y se las retomo. Entonces, básicamente, pues lo que se hace es, hay unos problemas viales, hay que dar una continuidad vial. Estos son, digamos, esquemas que nosotros hicimos en el concurso, pero que proponíamos con los ingenieros para hacer todo un sistema. Nosotros propusimos el sistema trinchera. Hay muchas formas de hacerlo, pero es una de las formas más eficientes. De hecho, en las bases daban como una categoría general de sistemas. Y entonces, básicamente lo que es, pues para comentarles técnicamente si les interesa, básicamente lo que es, pues si fuera un túnel, el túnel sería una circunferencia y estaría, creo que 2 o 3 veces enterrado, el radio, el diámetro, perdón, del túnel, pues realmente para poder dilatar y distribuir las cargas. Como no es el caso, pues y necesitamos un sistema mucho más eficiente, y aparte de eso, salir de un túnel que está enterrado 20, 25 metros a cada una de las orejas que está a 500, 600, 700 metros entre ellas, porque los puentes vehiculares están así ubicados muy cerquita entre ellos, pues realmente no era eficiente. Entonces, básicamente lo que se hace son unos tabiques o unas vigas corridas. Esto es de 2 metros por 1 metro de ancho, son con unas canastas estructurales. Esto básicamente se construye con una almeja que hace una excavación mientras se le echa ventolita. La ventolita hace la consolidación de la estructura de la tierra, y la tierra se convierte en la formaleta de estas pantallas. Entonces se hace la excavación, y después de la excavación se hace una losa de unos 12 centímetros. Después de esa losa de 12 centímetros se ubican todas las vigas postensadas, que están simplemente apoyadas con unos neoprenos que tienen unas luces de 35 metros, que tienen una altura de 2 metros, son sistemas doble T. Y en ese sistema pues se ubica ya después todo el tema para poder consolidar esa masa urbana, digamos, en la parte superior. Esa masa urbana está asociada a unas posibilidades de captación de peso. ¿Captación de peso en qué sentido? Pues es que nosotros tenemos cargas vivas y muertas, pero dentro de todo eso nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, el peso del agua, que es bastante, el crecimiento en el tiempo de un árbol, y entonces esas condiciones técnicas nos empiezan a afectar, nos empiezan a consolidar, y por eso al final se puede consolidar entre 1,50 y 1,20 aproximadamente de tierra o de nivel en este espesor, para poder consolidar como la masa arbórea. Esto es lo que les contaba un poquito del proyecto. Se consolida entonces, aquí ya está construida toda la parte inferior y se está consolidando la parte de arriba. El soterrado ya no se ve. Se elabora pues como el proceso. Aquí hay una cosa importante, y es que
lo que les decía ahorita, la comunidad pues literalmente no quería el proyecto y con justa razón, porque es un proyecto, digamos, que en obra es muy complejo, genera mucho ruido y se trabajó 24/7, perdón, y eso pues generalmente afecta de una manera muy directa el proceso. Entonces miren lo que sucede con esos sistemas de vigas doble T de 2 metros de altura, se hacen los vaciados, se consolida todo el sistema del soterrado con la losa de supresión hídrica y después entonces nos queda el suelo en la parte superior y nosotros básicamente lo que hacemos para que se entienda la generalidad, hacemos una división de secciones de paisaje donde hay una selección de especie que se puede ubicar sobre soterrado, otra sobre borde de río, otra sobre la ciudad y sobre terreno natural. Entonces, en ese sistema, nosotros implementamos esto, donde pues, básicamente aquí está la losa, debajo de la losa está el sistema de tierra que les decía, esta es la viga postensada y en ese sistema de viga postensada se hace pues una siembra que básicamente lo que quería mostrarles con esto es que en ese 1,50 de tierra se siembran los árboles porque nos preguntan mucho, que son unos alcorques que llegan hasta abajo y detienen las raíces. Realmente lo que hacen es detener las raíces primarias, se consolidan en la parte inferior y generan una conexión, digamos, horizontal, creando una estructura mucho más fuerte en el tiempo entre los mismos árboles. Y de esa manera entonces empieza a desarrollar el proyecto. Entonces así tenemos consolidaciones que hacen distribuciones de los ductos técnicos que les comentaba ahorita, se hacen unos sistemas superficiales, se crean los sistemas de paisaje y vamos ganando ese suelo que al mediodía nos mata el calor y entonces empezamos a tener también dentro de eso, ya no es solamente la arquitectura, sino que es el tiempo entrando a la arquitectura, como lo dice Gilles Clement, asociación de especies para una sucesión natural en el tiempo. Entonces, eso, digamos, como componente, digamos, estructurante y digamos, también generador de la espacialidad y las atmósferas de la arquitectura que proponemos. No es solamente la arquitectura, sino que esto que les estoy mostrando a nivel de especies ecosistémicas es la que empieza a generar y la que empieza a generar esto. Entonces, no es solamente el tubo, no es solamente el sistema, sino que la construcción de todas esas posibilidades. Esto está asociado a esos grandes criterios, esas preguntas que nos hacíamos por allá al principio, y era de cómo consolidar esto, cómo construimos el suelo y cómo ese suelo se vuelve una oportunidad rica para crear esta diversidad. Y aquí, digamos que lo más interesante para nosotros es cómo la arquitectura gana con el tiempo y no la arquitectura en función solamente como de una obra recién terminada, sino que esto es una obra que, así como lo dice Gilles Clement, lo leemos nosotros, es una naturaleza cambiante y mutable en el tiempo. Entonces, toda esa construcción del suelo, digamos, para ir como cerrando un poco, esa construcción del suelo tiene que ver en el respeto a la naturaleza, tiene que ver con las posibilidades técnicas, en este caso, por ejemplo, sistemas de senderos elevados, no por un capricho arquitectónico, sino porque era la mejor posibilidad para conservar los sistemas radiculares de los árboles conservados y cómo generábamos unas integraciones urbanas contundentes a un sistema de parque urbano. Entonces ahí empezaban como a verse esos sistemas, cómo consolidábamos los pisos, unos suelos impermeabilizados, que teníamos un control o un sistema de evacuación de aguas precisas, pero también otros sistemas que planteábamos asociados a terrenos naturales con suelos percolantes. Entonces, todo esto es en esa convicción de que, digamos, esa construcción del suelo tiene que estar en virtud de lograr esa idea de consolidación de ese espacio público nuevo, de ese reencuentro con la naturaleza, de ese reencuentro con el río y de cómo nosotros dentro de ese suelo manejábamos la topografía, construíamos y moldeábamos ese suelo completamente creado. Les voy a ir pasando como un poco las imágenes, hablando de cosas muy importantes, como por ejemplo esta, y es que esa construcción en el tiempo, cuando se sembraron estos árboles, tenían literalmente 1 metro a 1,20 m, y ya ahora están llegando a una conformación de 4, 5 metros, 6 metros, ya como ustedes se pueden dar cuenta, aporta sombra, ya el espacio empieza a ser habitable de una manera mucho más contundente y concreta, y entonces por eso la arquitectura no es un elemento definido, sino que es un elemento que se construye en el tiempo. Yo creo que lo más bonito
incluso que vivimos en la pandemia, es que la naturaleza realmente se desbordó por falta de mantenimiento, y eso pues es bastante bello pues de ver en nuestro territorio. Entonces esas conformaciones del suelo nos permiten estas integraciones atmosféricas entre la arquitectura y la naturaleza. Lo menos importante para nosotros, digamos, en términos estéticos o prácticos, era la arquitectura. Lo más importante era cómo la naturaleza hacía parte de esa arquitectura creada. Ya para ir como cerrando un poco y darle paso entonces a las preguntas, había pues como algo que a mí me parece muy importante siempre, digamos, describir y referenciar, así como lo decía al principio. Parques del Río no es un proyecto de espacio público, no es un problema de un detalle de arquitectura, no es un problema de una conexión vial. Realmente Parques del Río es una cosa un poquito más grande y ambiciosa, que está en función de cambiarnos esa memoria colectiva en función del agua y de la inseguridad que hemos tenido culturalmente nosotros durante los últimos años, que ya ha pasado de generación y que seguimos experimentando y viviendo constantemente. Entonces no es un proyecto únicamente para referenciar esa arquitectura, para referenciar ese espacio público ni la movilidad, sino que en definitiva Parques del Río es un proyecto de cómo entendemos y de cómo habitamos este territorio en medio de esa geografía tan complicada. Con esto acabo, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebas, por tu conferencia. Mañana cuando vaya a hacer ejercicio a Parques del Río, voy a verlo con otros ojos. Tal vez con los ojos que los has explicado, mucho más complejos, porque no se trata meramente de hacer un parque, sino, como tú dices, de resolver unas situaciones territoriales. Quisiera recomendarte que en las imágenes incluyas como esas multitudes que han desbordado ahora los parques en esta situación de apertura después de la pandemia, donde la gente se ha volcado nuevamente sobre los espacios públicos y en especial sobre Parques del Río. Voy a dar paso a Isabel y a Ricardo para que comiencen las preguntas. Gracias, Sebastián, por la conferencia y por la claridad con la que contaste un proyecto tan complejo. Esperemos que los políticos en Bogotá, la alcaldesa y todos, les vamos a hacer llegar el video a ver si se animan a hacer este proyecto o más bien enfrentar el río Bogotá, ¿no? Que está abandonado. Creo que este ejemplo podría, digamos, ser fructífero aquí a Bogotá. Pero no me quiero alargar, más bien nos llaman las preguntas del público. Bueno, la primera pregunta la hace Giancarlos. Dice: en los años 40 tengo entendido que Medellín tuvo una visita de Le Corbusier y con base en su visión de modelo de ciudad industrial se canalizó el río, lo cual tiene problemáticas por el periodo de retorno. Imagino que se referirá a las lluvias tal vez. ¿Cómo se pregunta Giancarlos, cómo está el proyecto preparado para un fenómeno como este? Aunque debo yo aclarar que entiendo que Le Corbusier no hizo el plan para Medellín, sino Viner y Ser, como dijiste al comienzo. Sí, de hecho querían a Le Corbusier y se fue para Bogotá. Entonces mandaron a Viner y Ser. La cota de retorno de 100 años actualmente no ha desbordado el río. La realidad sobre eso es que las 52 quebradas que llegan al río, como les tiran basura, esa basura llega a las intersecciones entre el río y la quebrada, generan taponamientos y esos taponamientos generan desbordamiento en la ciudad, entonces ha inundado en las zonas aledañas. Específicamente para Parques del Río, la cota, como les digo, no está todavía sobre el nivel, está un poco sobre el canal. Después del canal hay casi 1 metro, 1,20 m más, pero aparte de eso, Parques del Río se sube otros 1,50 m, que eran los que les describía. Entonces estamos un poco más por arriba de la cota de retorno de los 100 años, que todavía no ha alcanzado ni siquiera el límite. Y los desbordamientos, como te decía, están asociados
a los taponamientos entre el vínculo quebrada-río. Gracias. Con gusto, hermano. Bueno, Sebastián, también te pregunta David Camargo, así como la ciudad de Medellín le dio la espalda al agua, al río, él pregunta si consideras que los arquitectos están dando la espalda a la política, que es el lugar en donde se generan las iniciativas y los cambios de visión de ciudad. Creería yo que, ¿cuál es entonces o cuál consideras tú que es la relación entre política y arquitectura cuando finalmente es en la política en donde tenemos las posibilidades de llevar a cabo muchas de estas ideas como la que nos presentas hoy? Qué pregunta tan difícil, Isabel. Yo creo que hay una cosa ahí que es clara, y es que nosotros, digamos, pues, a ver, hay dos cosas. Primero, nosotros no somos los que resolvemos el territorio ni los que resolvemos el mundo. Como lo decía ahorita, yo creo que, y me lo han dicho muchas veces, pues, como que, ay, es que vos hiciste Parques del Río, entonces vos diseñaste el modelo y entendés toda la ciudad en función de eso. No, realmente yo fui parte de un proceso y después vendrán otras personas y gente con unas complejidades de pronto más interesantes y la ciudad se construye de esa manera. Y en términos políticos, lo que pasa es que nosotros nos hemos convertido en fichas para desarrollar proyectos políticos. Entonces la arquitectura siempre ha estado en función del desarrollo del territorio y en función de la política, pero yo creo que lo interesante de eso es dejar de ser como los títeres un poquito y empezar a ser un poquito más críticos alrededor de lo que nosotros ofrecemos como servicios a los políticos. Yo creo que ahí está la clave, o sea, porque los políticos, digamos, nos cogen y nosotros ofertamos nuestro servicio, pero nosotros como gremio tenemos que ser mucho más críticos para que los modelos y lo que se desarrolla realmente tenga una validez importante. Es una pregunta muy compleja porque pues, yo personalmente llevo 10 años trabajando en arquitectura, soy un niño todavía, me falta toda una vida por entender y comprender la arquitectura, pero en esos 10 años lo he trabajado todo con el sector público y uno lo que ve es de todo, o sea, visiones buenas, visiones malas, hay de todo literalmente. Entonces yo creo que la clave es uno siempre, pues una de las palabras claves, incluso hablábamos con unos amigos hoy, es la ética que nos enseñan como profesionales, mantenerla absolutamente y que los políticos, pues nosotros nos tenemos que acercar a los políticos. Yo creo que hay mucha gente cercana a los políticos en términos de profesión como arquitecto. Lo que hay que hacer es que esa relación sea lo más eficiente y lo más útil y lo más crítica posible, que no seamos simplemente juguetes para esas campañas. Pero es una postura, digamos, un poquito personal. No sé si... Válida, yo creo que sí respondes, muchas gracias. Sebastián, ahora pregunta Guillermo Buitrago. Dice, ¿cómo poder asegurar el desarrollo del proyecto en todas sus etapas en términos de voluntad política e inversión económica? Y a continuación, David Palacio en la misma línea. ¿Qué sigue para Parques del Río? ¿Se harán Parques del Río del Norte o qué sigue para el proyecto? Bueno, esa pregunta tiene como dos componentes. Uno, y es, a ver, los proyectos políticos no pueden ser, y los proyectos de planeación, eso es un pensamiento también personal, no pueden ser proyectos de una campaña ni de un periodo. 4 años, de hecho, me parece muy poquito para desarrollar un territorio o para desarrollar unas propuestas. De hecho, incluso se han hablado de 6 años, creo que 6 años es un poquito más adecuado. Si ustedes se dan cuenta, pues lo voy a poner en términos políticos, no sé si eso les interese, pero en términos políticos es 1 año de planeación, 1 año de diseños y 2 años de obra. Entonces uno como en 2 años hace un proyecto tan complejo, o sea, Roma lo construyeron en 500 años y nosotros en 2 años estamos haciendo todo y después se nos cae la arquitectura y preguntamos el porqué de las cosas. O sea, yo no sé, pero algo que aprendí en la Nacional y con Mauricio Gaviria y con profes como Jaime Sarmiento es el tiempo de la arquitectura, y la arquitectura actualmente a nivel público no está teniendo el tiempo para hacerse bien, para construirse bien y para madurarse de una manera adecuada. Entonces un proyecto como Parques del Río trasciende en la medida en la que sea útil
y sea un proyecto desde una visión de planeación, que sea desde una visión comunitaria, que sea una visión integral, no que sea solamente una visión puntual y específica de un capricho, digamos, de un político, porque literalmente muere. Y yo creo que ustedes en Bogotá viven un poco eso. Cada 4 años están peleando entre qué pasa y qué no pasa en la ciudad y de quién es el proyecto y de quién es el otro proyecto. Creo que hay que trascender eso. ¿Cuáles son las visiones reales de una ciudad y como bien común y como enfoque común que todos los alcaldes estén alineados con eso? Yo creo que en Medellín ha pasado un poquito eso y se ha venido como desarrollando. El alcalde que le siguió, Federico Gutiérrez, continuó con el proyecto que estaba en ejecución, lo culminó, y el actual Daniel Quintero está revisando la posibilidad de construir una posibilidad, como lo decían ahorita los compañeros, el proyecto de Parques del Río Norte. Se está evaluando y en un futuro, yo creo que, como les decía ahorita, el proyecto también trasciende al arquitecto. El proyecto se vuelve desde la ciudad y eso es lo que hay que soltar y también entender. Yo creo que eso es valioso, pues una reflexión que nos ha costado entender también en estos 7 años, pero claramente hay una necesidad de una buena estructuración para que supere, digamos, una intencionalidad política y se vuelva una voluntad común del desarrollo de un territorio. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Bueno, la pregunta de Guillermo y de David era esa. Y, sí, Isabel, ¿continúas? Listo, Sebastián. Mira, la siguiente pregunta es por cuáles son esas estrategias que utilizan o que utilizarán para diseminar esa área de afectación a los lugares más lejanos y con mayor necesidad de espacio público, como son las laderas de Medellín. Ok, ya. Nosotros cuando hicimos el proyecto siempre lo planteábamos y lo hablábamos desde una posibilidad muy clara, y es que el proyecto no es un proyecto longitudinal, sino, como les expliqué, de hecho lo más importante es conectar transversalmente. Y en esa integración transversal nosotros decíamos y le proponíamos pues a la comunidad, y de hecho la siguiente alcaldía ha venido trabajando en eso y creo que esta también le apostará a eso, y es trabajar con las quebradas. Las quebradas como sistemas transversales son los que empiezan a tejer esos sistemas en laderas altas y medias que va a generar unas posibilidades de desarrollo asociado a esos barrios con alta necesidad de espacio público. Pero claramente el ámbito de espacio público desde Parques del Río es el proyecto vial, es el polígono vial. Y las estrategias que la ciudad debe complementar están asociadas a posibilidades con las quebradas. Eso es quizá el gran reto que tenemos nosotros ahorita. Creo que conecta lo que acabas de decir con la siguiente pregunta de EGMZ Sebas, que dice lo siguiente, dice, ¿por qué se tomó la decisión de iniciar la construcción del proyecto en ese punto de la ciudad y no en zonas como el centro, como el centro tradicional? De hecho está justo en el empalme con el centro tradicional. O sea, digamos, hace como parte de todo ese sistema. Y uno de los puntos, digamos, estratégicos a desarrollar en ese punto es como les decía ahorita, está asociado al centro administrativo, al centro cultural, a un barrio consolidado y a unos equipamientos muy fuertes. Entonces, eso era una estrategia para generar vida y para complementar todo el sistema de posibilidades y dinámicas del uso del suelo. En la medida en la que sea más rico y más dinámico el proyecto, va a ser mucho más exitoso. Jaime lo mencionaba ahorita, las fotos con la gente. En diciembre nosotros hicimos un conteo y más o menos en un periodo de 3 horas se movieron alrededor, Jaime, de casi 9.000 personas en los alumbrados en el Festival de Luces. Yo sé que vos debiste haber sufrido como un berraco de eso, porque es mucha gente y eso colapsa muchas cosas, pero eso nuevamente habla es como de la deficiencia de espacio público que tenemos. Y bueno, y otra cosa que es importante de por qué se seleccionó ese lugar, es que ahí justamente en ese punto la línea férrea no existe. El metro, digamos, más atrás se mete al centro y más adelante vuelve y sale otra vez al río. Entonces ese pedazo no tiene el metro. Entonces era una posibilidad, digamos, única e inmediata para poder generar un soterramiento o el hundimiento también de la vía sin generar grandes complicaciones técnicas en el funcionamiento del metro. También era por eso.
Creo que también la siguiente pregunta estás como hilando, parece que conocieras las preguntas con anticipación. Pregunta Andrés Atilano, ¿por qué se decidió enterrar las autopistas? ¿Se evaluó hacer el parque elevado? ¿Se evaluó hacer un parque elevado? Y si es así, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué se enterraron las autopistas? Como le expliqué en la presentación, no solamente es vías soterradas o enterrados, sino que se hacen 4 estrategias: mejoramiento vial, parques donde se hace con, digamos, nivelación, o sea, la montaña es muy alta, entonces se hacen falsos túneles, es una obra de ingeniería mucho menor, y la otra opción es también tener el soterrado, y por último, tener los parques elevados. Esos parques elevados son estrategias que están asociadas a los nodos estratégicos del proyecto y son más o menos un 60 o 70% de la intervención de todo el conjunto de parques del río. ¿Por qué este específicamente no se hizo? Por lo que les acabo de explicar, porque el tren en este punto no pasaba y entonces tener el tren a nivel es una desventaja tremenda para aproximarnos al río, para llevar a la gente al borde del río. Tener unas pasarelas a 12, 15 metros realmente no genera la misma contundencia de aproximación, y por eso este proyecto, que es como el específico y el inicial, se genera con toda la contundencia y con las mayores virtudes de espacio público que pueda tener el proyecto. Eso es una de las decisiones más importantes que se tomaron en el proceso. Perfecto, Sebastián. Tenemos tiempo para una última pregunta y hacer el cierre. La pregunta la hace Angélica Holguín. Dice, en vista de que las formas urbanas de la industria no dan prioridad al peatón ni al espacio público, ¿qué lineamientos pueden plantearse para que la relación entre usos y el río sea más adecuada? Digamos, ahí hay dos versiones. Una es, pues las industrias realmente cerca al río y como posibilidades de desarrollo urbano, pues tienen unas complejidades asociadas no a la incompatibilidad de industria o vivienda solamente por el uso, sino básicamente por el tema de contaminación. Entonces, una de las grandes estrategias o una de las grandes formas es consolidar esas zonas industriales donde ellos ya no pueden estar como nuevas formas de desarrollo urbano. Digamos que esa es la más expedita, digamos como la más fuerte. La segunda es generar desarrollos de parque. Si la industria se queda, generar una rehabilitación y generar una mezcla de usos nuevos asociados a equipamientos, cultura, etcétera, asociados a esas posibilidades de infraestructura para generar un buen vínculo de desarrollo de conectividad, porque vuelve y juega, el problema no es el parque no soluciona el entorno, el parque es una posibilidad para que el entorno se articule a la ciudad y al parque del río. El parque del río se termina transformando, es como una pequeña piecita de integración urbana. Entonces, las estrategias, digamos, están asociadas es básicamente a las posibilidades o de que la industria se vaya, esa es una muy clara, y la segunda es si se queda, se hace una restitución o readecuación del uso de esos espacios para generar las vinculaciones adecuadas al resto del sistema urbano del proyecto. Muchas gracias, Sebastián. Le voy a dar la palabra a Isabel para que haga el cierre. Te agradecemos tremenda explicación que nos has dado de Medellín, no solo de tu proyecto, del proyecto, sino de la ciudad de Medellín, porque creo que todos nos vamos con una imagen, digamos, muy, muy potente, y de todas las lecturas que hicieron de la ciudad para llegar a este proyecto. Solo me gustaría comentar una cosa, que incluso tuvieron tiempo para algo tan, digamos, paralelo al proyecto, que es el tema de la representación, y comentaste cómo los renders y los dibujos que hicieron, más que crear una realidad paralela para crear una ilusión falsa, digamos, hasta tuvieron tiempo para pensar en los sistemas de representación para no crear una falsa ilusión. Entonces, un poco es la cuestión como un dibujo más tranquilo, más, digamos, conectado a lo que existe, para no crear una falsa ilusión, ¿no? Incluso yo tengo el recuerdo de cuando fui a Medellín a visitar el proyecto, de quedar más sorprendido. Entonces sería una recomendación a los arquitectos que más bien hagan dibujos
digamos, muy normales o entre comillas malos para que cuando uno enfrente la realidad, digamos, se sorprenda. De hecho, cuando yo fui a Medellín quedé muy sorprendido. Yo había visto el proyecto en planos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, se sorprende uno. Creo que puede ser una estrategia, ¿no? De recomendación a todos aquellos arquitectos que les encanta, digamos, manipular el render, digamos, para mostrar algo que es una promesa que nunca se dará. Sí, así es, hermano. Y es tremendo porque en el enlace comunitario hay una dificultad muy grande y es que pues le vendemos unos sueños muy grandes a la comunidad y después cuando no les llega eso es una cosa tremenda. Nosotros como arquitectos tenemos una vocación de contacto social muy importante y entonces ahí no es un problema estético ni de nombre ni de representación, ahí es un tema de ética y de vinculación con ellos para poder hacerles entender también el proyecto, porque un render con un río azul y con un montón de monos europeos, mandamos el mensaje que no es, o sea, en todos los sentidos. Yo creo que hay que tener como más calma con eso, como tú dices. Me parece una reflexión muy bonita que estás haciendo. Eso es tremendo. Ahorita es el mundo del render, básicamente. Ahorita es el mundo del render, de la imagen, de la publicidad y las obras no están quedando bien por los tiempos. Yo quisiera, pues había preparado durante la conferencia algunas ideas para el cierre, pero aparece un comentario que me gustaría leerte porque creo que muestra un poco el sentido de apropiación que tienen quienes hacen parte del proyecto, como son las personas que operan el Parque del Río. Te escriben: Sebastián, más que preguntas, lo felicitamos, hermano. La pasión que se siente cuando hablas del proyecto nos inspira a dar lo mejor en la operación de este. La magnitud y el impacto del Parque del Río da orgullo liderar el proceso de mantenimiento de la infraestructura para que cada día mejore. Felicitaciones. Un proyecto con gran visión de ciudad. Yo creo que valía la pena incluirlo en el cierre porque eso demuestra un poco lo que ya nos has contado, esa importancia que le has dado a la comunidad como parte del proyecto, a unas necesidades sentidas, incluso desconocidas por la misma población y que ustedes estuvieron en capacidad de reconocer. Yo pensaba mientras mostrabas esas fotografías maravillosas del principio que los dos vivimos, al igual que muchos otros colombianos, en ciudades de montaña. Tú en una ciudad de valle y yo en una ciudad de cuchilla, en donde la arquitectura se descuelga y tú donde la arquitectura sube por la montaña. Y que en muchas de esas ciudades se ha dado la espalda a ríos, bosques, quebradas, a unas condiciones naturales que a veces olvidamos que están allí, que en algún momento yo diría que las posibilidades técnicas no nos permitían habitar de otra manera esa geografía, y dejaría la reflexión en que en este momento, con las condiciones técnicas que tenemos, resulta lamentable no habitar de mejor manera esa geografía tan accidentada que tenemos en Colombia. Creo que este es un ejemplo de cómo tejer la ciudad sin dar la espalda a sus condiciones geográficas y que podría ser útil para todos los arquitectos que están en una ciudad colombiana en donde seguramente se encuentran con una condición geográfica de ese tipo. Muchas gracias, Sebastián. Quisiera también invitarlos a la próxima conferencia. La próxima conferencia es la conferencia de Hugo Mondragón. Se llama Sintonía Cultural. Gracias a algunas coincidencias entre la arquitectura moderna del Brasil y Colombia. Están todos muy invitados, nos pasamos un poco de tiempo, pero creo que valió la pena. Sebastián, muchas gracias y a todos feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la Nacional por todo. Bellísima la invitación, muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias. Chao. Buenas noches, chao. Chao. Buenas noches.